impensable. Donde te prometen que pueden andar 200, 300 kilómetros y que va a ahorrar, realmente no ahorras nada, porque si te das cuenta que una batería te va a vivir 3 a 6 meses y cuando compres esas baterías te va a costar más que si te has pegado los 6 meses echándole gasolina al coche, no hemos adelantado prácticamente nada, ¿no? Entonces ese fue el motivo, el por qué yo me metí en esto digamos, de los coches eléctricos. Más que nada yo empecé con el coche eléctrico, no con el generador. Y bueno, cuando empecé de aquella, yo siempre era de la opinión que el problema de toda la historia no era el producir la energía para el motor, sino el problema era siempre el motor, ¿no? A ver, si pensamos de que hoy te están montando un motor de 196, 198 voltios, ¿no? Y necesita 600 amperios y 45.000 vatios de energía, a ver qué motor o qué generador está en condiciones de producir esta energía. Tiene que ser un generador gigantesco y para mover ese generador se ha necesitado siempre mucha fuerza, que es donde está el problema siempre, que se suele decir que se necesita más, digamos, más energía de entrada que la que producimos, ¿no? Entonces ahí fue donde yo me centré más bien en el motor y conseguí un motor de reducir lo que es el amperaje, reducir el gasto de vatios, para construir un pequeño generador, que este generador produciera suficiente energía para el motor. ¿De qué año hablamos aproximadamente, Antonio? Eso fue en el 1996, 97, ¿no? En el 96, porque en el 97 hice el primer generador, ¿no? En el 1996 fue cuando yo empecé por mi cuenta, después de estar trabajando en la empresa, me ponía por mi cuenta a hacer pruebas. Hice cambios de un motor, intenté de trabajar sin cobre, intenté de apoyar el rotor también con energía, ¿no? Porque yo digo siempre que dos pueden más que uno. Nosotros tenemos el problema que le damos la energía, por ejemplo, al estator. El estator monta un campo magnético, este campo magnético es el que hace moverse el rotor. Fue cuando entonces me puse y construí un motor donde le di un poco más al estator de energía, ¿no? Cuando le di un poco de energía al estator fue cuando me redució el gasto de energía y al quitar el cobre, ¿no? Usamos un material que todo el mundo sabe y está conocido, que el cobre es un ladrón de energía. El cobre le estamos dando un 100% de entrada y nos está dando un 55 aproximadamente, un 55% de la energía de entrada o de salida, depende si hablamos de un generador o de un motor. Quiere decir que, a ver, ya el cobre de por sí nos roba energía, ¿no? Y ahí fue donde empecé a cambiar materiales, a hacer cosas, pruebas, hasta que reducí la energía. Cuando reducí la energía fue cuando dije, bueno, vale, ahora tengo un motor que he conseguido reducir el gasto, he reducido el amperaje y le ha aumentado prácticamente la potencia, ¿no? La fuerza del motor. Entonces fue cuando me metí a hacer un generador. Claro, me puse a hacer un generador y el problema que tenemos hoy en día en todos los generadores es el sistema de funcionamiento que tenemos. Porque si abrimos un motor de hoy, creo que no varía mucho de uno de hace 50 años, ¿no? La tecnología prácticamente en el generador ha quedado parada por completo. Y ahí fue donde yo comencé a construir un pequeño generador de unos 10 kilovatios, fue el primero que hice, el primerito del todo. Claro, yo cuando quería hacer mover este generador tenía el problema que tenemos hoy, muchos o todos, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Que necesitamos 3 para producir 1. Claro, eso no me convenía ni era lo que yo quería. Entonces fue cuando empecé a hacer cambios en el motor, en el generador. Claro, ¿qué cambios tengo que hacer? A ver, el problema es que el generador, cuando está trabajando en vacío, si tenemos, por ejemplo, 4 polos, cada polo vamos a ponerle, por poner digamos, de 100 kilos de tracción, y trabajamos con 4 polos, estamos teniendo una tracción prácticamente al núcleo de 400 kilos, ¿no? En el momento que empezamos a producir un poco de energía, es cuando la energía corre por los conductores y este conductor activa el estator. Al activar el estator es cuando nuestro estator se convierte en un electroimán, ¿sí? Todo el mundo sabe que si le damos un cable a un hierro, le damos energía, ese hierro se convierte en un electroimán. ¿Qué es lo que hacemos? Que multiplicamos la tracción interna. Por eso todos los generadores que conocemos, cuando lo arrancamos y ponemos una bombilla, se viene abajo,
se viene abajo, pero es por eso, porque por dentro se convierte en un electroimán y ya no hablamos de 400 kilos de tracción, sino, por decir algo ahora, hablamos de 800, ¿no? Y ahí fue donde yo no estaba de acuerdo con eso, no estaba conforme, y fue donde intenté de encontrar un sistema que no me pasara esto. Entonces busqué siempre un sistema antimagnético que transmitiera energía, ¿no? Claro, todo el mundo sabe que el cobre transmite la energía, pero no está en condiciones de transmitir, digamos, el flujo magnético, ¿no? Entonces había que encontrar algo ahí en medio donde rompiera el campo magnético, transmitiera lo que es el flujo magnético al cobre, y el cobre transformara en la energía que necesitamos. Pero claro, ahí es donde empezaron, digamos, los problemas más grandes, ¿no? ¿Qué material usar? Que no tenga atracción magnética, pero sí rompa el campo magnético y transmita la energía. Bueno, y ahí fue prácticamente donde empecé con el generador. De ahí conseguí por muchos ligues de materiales, ¿no? Como la perovskita, el titanio, el tantalio, el plomo, ferrita, el tirio. Bueno, hay muchos, ¿no? Los cuales empecé con uno, con otro, y me daba el problema de que cuando rompía el campo magnético tenía mucha tracción, cuando tenía poca tracción no transmitía el flujo magnético, ¿no? Y bueno, y en base de ligar un sistema con el otro, un material con el otro, conseguí de sacar prácticamente el sistema de romper el campo magnético sin tracción magnética. Y ese es simplemente el generador RF5000, digamos, ahí fue donde nació, ¿sí? Entonces, bueno, ahora mismo, tal como funciona, por lo que tú me estuviste comentando, lo que tienes con una pequeña batería, por así decirlo, ¿no? Que es lo que le produce la energía inicial para que arranque el generador, y a partir de ese impulso inicial de la batería deja de funcionar y ya por sí mismo, de manera continua, el generador sigue funcionando. Y bueno, ¿durante cuánto tiempo puede estar funcionando? Exactamente, como has dicho ahora mismo, funciona el generador. ¿Sobre cuánto tiempo puede estar funcionando? El generador puede estar funcionando, sin duda alguna, 365 días al año. Y años, pues, como bien dijo Miguel Ángel, puede andar 50 años o más también. Todo el mundo sabe que los imanes con el tiempo se descargan. Yo he conseguido de que este imán no se descargue, recogiendo simplemente la energía electroestática que se monta dentro del generador, se la voy devolviendo a los imanes de dentro. Exacto, o sea, que lo que hace es que una vez que le has dado ese impulso inicial, ya por sí mismo se va alimentando, ¿no? Y no necesita ningún nuevo, digamos, combustible, ninguna otra fuente de energía que alimente ese generador, ¿no? Ese sería el gran avance, ¿no? O la gran característica de por qué decimos que este generador es autónomo completamente, ¿no? Porque queda absolutamente aislado del entorno y por su propio impulso sigue generando energía hasta que, como tú bien dices, se agotan las piezas o se desgastan las piezas, ¿no? Exacto. A ver, el generador, todo el mundo... A ver, vamos por partes. Un generador, todo el mundo tenemos claro que necesitamos, por decir algo, si tenemos un generador de 400 kilovatios, necesitamos 1000 para moverlo. Claro, pero ¿por qué necesitamos 1000? Necesitamos 1000 simplemente porque necesita mucha fuerza, como ya expliqué antes, lo que es el campo magnético. En el momento que yo le he cortado y le he quitado esta atracción magnética, entonces este generador se puede mover con un dedo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo para mover este generador no necesito mucha fuerza. Entonces yo lo que le he construido así una cabeza electromagnética que funciona con electroimanes y imanes permanentes. Como todo el mundo sabe y tenemos claro que para mí la potencia más fuerte que existe hoy en día para mover algo es la hidráulica, y después de la hidráulica tenemos el electroimán. Lo que pasa que el electroimán, o digamos los imanes, están todavía en la cuna, ¿no? Estamos todavía a empezar. Entonces, yo le he puesto una cabeza de electroimanes con imanes permanentes, con un sistema que le he montado ahí dentro. Entonces, yo para arrancar necesito poca energía. Yo le voy dando una energía de una batería a esa cabeza magnética. Esa cabeza magnética empieza a moverme el generador. Como ya he comentado, necesito poca fuerza.
empieza el generador a dar vueltas, el generador empieza a producir energía, este entra, digamos, en un contactor, el contactor da un cambio y de este cambio empiezo a recoger energía del generador. Claro, como ya comenté antes, el generador al dar energía y no tener tracción magnética quiere decir que el generador no se viene abajo. Sigue produciendo energía tranquilamente, suficiente energía para darme energía a su propio funcionamiento, más la energía que me quede dependiendo de lo grande que sea el generador y de la energía que lo haga, ¿no? Y por eso es un generador autónomo. Por eso yo he leído también en los foros que pone, bueno, que cómo se rompe la termodinámica. A ver, no estamos rompiendo nada. Yo digo siempre, señores, no hay que romper nada, hay que saber cómo darle la vuelta o saltarla, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho. Yo le he hecho un rodeo simplemente a la termodinámica, le he dado un rodeo a muchas cosas, buscando un sistema donde no tenga tracción magnética, donde el generador ande tranquilamente, que a pesar de estar produciendo energía lo pueda mover con una mano sin hacer muchas fuerzas de palanca, que ahí es donde está la cosa, no tener fuerzas de palanca. Si veis bien el generador RF5000 que tenéis, se ve en todo el internet la foto, se daréis cuenta que tiene una cabeza magnética, tiene un sistema de engranaje. Ese sistema de engranaje podéis entender lo que es, explicándolo así a lo bruto, la caja a cambio de un coche, ¿sí? Con un embrague automático, quiere decir cuando pierda revoluciones reduciría la velocidad y aumenta las revoluciones. Luego tiene un sistema de un volante de inercia con unos pesos que están controlados de manera que siempre tenga doble peso fuera y un peso dentro. Quiere decir que va todo apoyando al generador, y el generador tiene la ventaja de que tiene muy poca tracción. Y ahí es donde está simplemente digamos, el misterio del generador. El misterio, bueno, y un montón de cosas más que evidentemente te guardas porque es lógico, ya lo entendemos. Bueno, te quería seguir preguntando por, bueno, esos primeros pasos que das cuando ya empiezas a diseñar tu primer coche eléctrico y también diseñas tu generador. Tú estos inventos los pones, bueno, por lo menos intentas compartirlos o por lo menos recuperar, obtener financiación a través de la administración española, ¿no? Si no estoy equivocado. Y te pones en contacto con el Ministerio de Industria para ver si de alguna manera pueden invertir en tu proyecto. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Sí, bueno, de aquella, cuando yo, digamos, puse el motor a funcionar, ¿no? El motor eléctrico, monté un coche, el coche andó muchos kilómetros sin cargar, ¿no? Y inventé prácticamente, bueno, saqué lo que es el generador para este motor, ¿no? Yo creí que había sacado algo grande, yo creí que me iban a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Porque lógicamente todo el mundo está llorando, que necesitamos, que podemos, que debemos. Bueno, y yo creí, de verdad, en la inocencia mía, creí que yo voy allí y le voy a decir, mire, señores, esto tengo, y bueno, y me iban a recibir con los brazos abiertos y me iban a apoyar en todos los sitios. Bien, de aquella... intenté describir, porque lógicamente de aquella fecha no estaba el internet como está hoy, no, ni había, todo era pues por llamada o eran por carta. Claro, hablamos ya de los años 90, ¿no? Sí, en el 97, exacto. Entonces yo escribí varias veces, no me contestaron, llamé varias veces, hasta que un día, sí, se presentaron algunas personas y yo tenía allí el coche eléctrico montado y tenía el generador, ¿no? Entonces yo le presenté el sistema y me comentaron de que cuando lo vieron funcionar me dijeron de que eso no podía salir al mercado. Bueno, ¿y a razón de qué? No, esto no, me decían que yo estaba 100 años adelantado. Bueno, pero si estoy 100 años adelantado es bueno, ¿no? Que demos un salto tan grande. No, esto no puede salir al mercado. Yo no, vamos, que yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando ni lo que estaba haciendo, lo que yo podía romper en el mundo con ese sistema. Bueno, que no podía montarlo. Esto fue lo que me dijeron. Entonces pero, ¿por qué? Porque a causa de que habría mucha pérdida a nivel mundial, pérdida de, digamos, de los políticos grandes, de grandes empresas, supongo que petrolíferas, exacto, ¿no? Exacto, los árabes, los rusos. Bueno, que sería un desastre porque, a ver, vamos a ser claros, nosotros decimos siempre que los árabes y los rusos, que son los que tienen el petróleo, pero ¿qué nación en este mundo?